Son las visitas que están llegando a interesarse por el estado de salud de Pedro Pablo Kuczynski, pero quien tiene la información primera y exacta sobre lo que está pasando con el expresidente es su médico, quien ha sido ministro de Salud, Jorge Abel Salinas, que está aquí con nosotros. Jorge Abel, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Jorge Abel, ¿cómo estás? Ricardo, Patricia, buenos días. Bueno, solo una precisión. Yo soy médico pediatra, de manera que no podría ser médico del presidente Kuczynski, pero sí amigo y bueno. Definitivamente sí es cierto, trabajamos con él y tengo mucho aprecio por él. Y cierto, él llegó, como todos sabemos, a una clínica de Miraflores por una descompensación cardíaca y está en cuidados intensivos, pero la evolución va a la estabilización, lo cual es bueno y esperamos que en las próximas horas ya pueda salir de la unidad de cuidados intensivos. Recordemos que es una persona de edad avanzada, que tiene ya una afección cardíaca, tiene algún trabajo ya ahí en las válvulas, también tiene un marcapaso, pero esta vez el tema fue un poco más de insuficiencia cardíaca, que quiere decir, para que se pueda entender fácilmente, el corazón tiene la función como una bomba de distribuir la sangre en todo el organismo. Es un músculo muy potente, pero a veces se debilita. Se ha debilitado el corazón de PPK. Claro, y entonces provoca... Ya no bombea con esa fuerza. Exacto, y eso hace que tenga cierta dificultad para movilizarse. Y naturalmente algo que es muy grave para los médicos es que cuando se pone en posición de cúbito, es decir, acostado, obviamente siente dificultad para respirar. Eso es un signo de alarma para los médicos y por eso fue conducido por su médico tratante a la emergencia. Muy bien, Jorge Abel, ahora sí entramos al tema de tu especialidad. Porque nuevamente y lamentablemente un niño prematuro ha perdido la vida, llegó a Lima trasladado desde Pucallpa, donde nació luego de 6 meses de gestación, su madre. Era urgente su traslado, sin embargo nos tardamos mucho como Estado, como país, y cuando llegó a Lima ya no se pudo hacer nada. De nuevo, falta de cunas, falta de ventiladores. Sí, sin lugar a dudas, más allá, y esto de ninguna manera podríamos hablar del riesgo, que es cierto que tiene un prematuro de tan bajo peso, menor de 1 kilo como este bebé, porque eso no justifica de ninguna manera y jamás podríamos hablar de cifras o riesgos de mortalidades o de supervivencia, cuando en realidad tenemos la otra parte, que ustedes muy bien han dicho, inclusive ayer yo lo escuchaba, la respuesta del Estado, que es otro tema, es decir, pero grafica, lamentablemente, y no es de ahora, es un tema que viene acumulándose, grafica la situación caótica de los servicios de salud en un pseudo sistema de salud que tenemos. Que se vuelve indolente, ¿no? Porque una madre que llama a un padre que intenta hacer un trámite porque en el lugar donde está no tiene los recursos necesarios para atender a su hijo y la respuesta que le dan es, disculpe, no tenemos espacio para él. Sí. O sea, le están diciendo, resígnese a que su hijo se muera, ¿no? Exacto. Y en este caso finalmente pudo ser trasladado, y esto hay que reconocerlo, porque interviene, por ejemplo, en este caso RPP, y hace algunas semanas estábamos acá, hubo un caso similar en Cusco, que no había un ventilador, y comentábamos, seguramente en la próxima hora alguien se podrá contratar un ventilador privado, y finalmente se hizo. Pero lo que quiero decir es que así no funciona un sistema de salud, en respuesta a lo que diga un medio de comunicación o las exigencias que puedan hacer. El que puede llegar aquí, a lo mejor tiene alguna alternativa, en este caso inclusive fue tardía. Y yo creo que ante eso necesitamos una respuesta urgente. Eso reclamábamos ayer. Pueden estar copadas las incubadoras del Estado, ¿no es cierto? Los bebés prematuros es una condición que se da con mucha frecuencia, etcétera, etcétera. Pero hay clínicas y el Estado puede pedirle perfectamente a una clínica que reciba un bebé y después hace el traslado del dinero correspondiente, ¿no es cierto? Es absolutamente cierto. Lo que hace falta, y lo que decía al principio, es que nuestro sistema de salud, o lo que llamamos sistema de salud, no es sino un conjunto de prestadores y financiadores, cada uno independiente, responde a lo propio y no está articulado. Y no hay posibilidades reales de intercambio prestacional si no estamos articulados. No hay posibilidades reales de tener una red integrada de salud si no estamos articulados. Si cada quien responde a su financiador, es decir, al que podemos tener inclusive, Pati, la posibilidad de estar en una localidad donde exista un médico anestesiólogo en un lado y ginecólogo en el otro, uno es público, el otro es de la Seguridad Social, y no pueden intercambiar el trabajo. Y otro tema, Abel, porque la respuesta no puede ser
El niño estaba grave y se murió. La respuesta tiene que ser, hicimos todo lo posible desde el primer momento y falleció. ¿Ok? Bueno, eso puede ocurrir con un bebé prematuro, pero si a un bebé prematuro no lo atiendes, sus posibilidades de no salir adelante son enormes. Además, Jorge Abel, me gustaría que dieras la cifra de qué cantidad de bebés prematuros pueden, porque nació con 6 meses de embarazo, o sea, no es tan prematuro. Conocemos bebés que nacen mucho más chiquitos. ¿Qué posibilidades tiene de salir adelante? Sí, de hecho, la ciencia, la tecnología, los cuidados hacen que la supervivencia se incremente. En estos bebés menores de 1 kilo, pero mayores de 600 gramos, las posibilidades de sobrevida alcanzan casi el 50% de los casos. Casi el 50%. De manera que es bastante. Si lo comparábamos con hace algunos años, donde el 80%, 90% perdían la vida. Los perdíamos a los bebés. En este caso ya no. Los protocolos, Jorge Abel, determinan precisamente cómo se debe actuar ante una situación de estas. ¿Existe un protocolo? Y si no existe, estamos nada más que confiando en el buen tino, en la capacidad de gestión del jefe de una unidad en un hospital, el director de un centro hospitalario? Sí, definitivamente, y no queda solamente en un hospital, porque el hospital puede tener un protocolo y no tiene todos los insumos necesarios en ese momento y corresponde un traslado, pero ahí se trunca el proceso. Porque no hay ambulancias. Porque no hay ambulancias, porque demora. Y ante eso, yo creo que me sumo al pedido, y yo entendí esto también aquí desde RPP, la necesidad de hacer una propuesta diferente. Así es. Tapar el sol con un dedo. En este caso yo creo que nadie va a hablar de cifras, esto sería absurdo, como bien lo has explicado, pero no podemos, pues, sino enfrentar este tema. Por ejemplo, ayer se hablaba de un decreto de urgencia de medicamentos genéricos. Escuchamos a la directora de Digemid, es una persona valiosa, pero evidentemente sin ningún sustento lo que se estaba haciendo. O sea, mejor no hubiera dicho nada, porque hay tantos problemas con los medicamentos, con ese listado de 40 presentaciones, que tampoco son 40 medicamentos, y que lo único que van a hacer es fomentar el gasto de bolsillo. Y además hay que empezar a evaluar cómo compra el Estado, a quién le compra, qué precios, ¿no? O sea, ¿por qué el Estado compra de pronto más caro que otros países, ¿no? Y en algunos casos, es cierto, compra más caro, y en algunos casos compra mucho más barato. O sea, es un mercado imperfecto. Se necesita un organismo potente, regulador y supervisador de medicamentos, que no lo tenemos. Esto ha rebasado las capacidades de la Dirección de Medicamentos. Necesitamos un sistema de compras mejor. Lo único que decía este decreto de urgencia era un operador logístico que pensé que iba a ser diferente. Pero pensar en lo mismo en el centro, en el Cenares, es más de lo mismo. Disculpar, que es un decreto de urgencia que es básicamente un saludo a la bandera, que además va a beneficiar a determinados sectores, perjudicando a otros que necesitan más bien un impulso para poder subsistir. Son las 7:15, vamos con Jorge a una pausa chiquita, porque después le vamos a preguntar sobre el caso de este atropello múltiple que hubo en Independencia y que una de las personas afectadas no quiso ser atendida de manera inmediata en un hospital, pidiendo algo tan ridículo como los papeles del SOAT. Cuando sabemos que el SOAT, si así no estuviera cubierto el vehículo, existe un fondo de emergencia por el cual cualquier persona debe ser atendida. ¿Por qué pasan esas cosas? 7:16. 7:21, estamos analizando algunos aspectos de el funcionamiento de la salud, Ricardo, que no funciona en nuestro país, ¿no? Y también algunos aspectos del sistema privado. Por ejemplo, y esto fue un hospital, al Hospital Cayetano Heredia llegó uno de los heridos del accidente de Independencia. Y la respuesta que recibió en el hospital fue: tráiganos los papeles del SOAT, no lo podemos admitir. Y una cantidad de cosas y la persona falleció. Probablemente, otra vez, no sabemos si la gravedad de su situación hubiera hecho que fallezca igual. La respuesta del Estado tiene que ser siempre: hicimos todo lo posible. Así es. ¿Cuál es la regla en un accidentado, en el que ha tenido un accidente de tránsito? De hecho, es absolutamente censurable lo que pasó. Por la ley de emergencia, el paciente se atiende por su estado, independientemente si tiene o no protección financiera. Si tiene SOAT, si no tiene SOAT, si tiene seguro, si no tiene seguro, si es del SIS, si es de la Seguridad Social, si es de la Sanidad. Eso no importa. Eso no importa. Bueno, eso no se cumple. Pero eso tiene que cumplirse, y eso sí es sancionable. De manera tal de habría que investigar, obviamente, de dónde salió esa obstrucción a la atención,
Si fue un tema administrativo, pero igual es malísimo. Si fue un tema asistencial directo, también es malísimo y debe ser sancionado. Todo el mundo debe saber que ante una emergencia, la ley general de salud protege a todos los ciudadanos. Y además no permitir que los establecimientos de salud le digan, no, usted no tiene los papeles del SOAT, porque aunque el vehículo no tuviera SOAT, el SOAT tiene un fondo de emergencia para atender a todos. Así es. ¿No? A todos. Accidente de tránsito está cubierto. Así es. En el país, sí, de todas maneras, por lo menos en lo que el monto del SOAT permite. Claro, ¿no? pero es suficiente para las primeras atenciones. Después se verá Así es. si es que requiere algo más, si lo trasladamos, si lo referimos, si ubicamos su financiador, lo que se quiera. Pero la atención no se puede demorar. Jorge Abel, fuiste ministro de Salud muy poco tiempo. No pudiste implementar mejoras. ¿Esto tiene arreglo? Sí, desde luego. Yo creo que, si bien es cierto, es un tema acumulado de muchos años, sí hay alguna propuesta. Yo creo que la propuesta está en que nuestro sistema de salud funcione como tal. Acuérdate que tenemos una cantidad de financiadores, de prestadores de hospitales, seguridad social, SIS, gobierno regional, municipalidades, sanidades, privados, cada uno por su cuenta, con sus propios fondos, no siempre haciendo lo mejor y mucho menos en forma articulada. La propuesta es articular la gestión del financiamiento de acuerdo a algunos lineamientos, y eso es posible. Y en el poco tiempo que me tocó estar al frente del ministerio, una de las primeras cosas que hicimos fue sentarnos a la mesa y hacer un pacto por la salud. Y dijimos, estos son los lineamientos y trabajemos sobre esto. Y seguramente eso es algo que no es propio, que es algo que se puede continuar, se debería retomar, porque si no, la medida de las redes integradas de salud o este decreto de medicamentos genéricos en las farmacias no significarán sino intentos, buenas intenciones, pero de ninguna manera una solución. Artificiales, Jorge, Fuegos que al artificiales. final no resuelven nada, suenan mucho, pero no resuelven Fuegos artificiales nada. que alientan a veces a la tribuna, pero no necesariamente son Claro, soluciones. una medida de pronto buscando satisfacer o quedar bien de un sector de la población, pero que finalmente no tienen el efecto Suena bonito. que queremos. Sí, Pero claro. suena lindo. Genéricos para todos, suena muy bonito, pero al final el efecto no tiene el efecto que estamos esperando. Así y los es. que primero tienen que cumplirlo, los hospitales nacionales, los centros de salud del Estado, pues son los Así es. primeros desabastecidos. Es correcto. Gracias, Jorge Abel. No, un placer. abrazo.